Carmen, muy buenos días. Gracias por el espacio. Al contrario, Arturo, ¿cuál es tu análisis a la mañana siguiente de lo que fue esta tormentosa sesión del INE y todo lo que representa? ¿Cuál es tu balance y qué nos dices este día? A ver, creo que hay dos cosas que es importante comentar y justamente Edmundo Jacobo comentaba algunas de ellas ahorita. Uno, se discutieron ayer dos tipos de irregularidades o de cuestiones relacionadas con el proceso. Uno, un grupo de 818 casillas que se acreditaron, digamos, irregularidades y prácticas profundamente democráticas que ya creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. Estos son casos de casillas en donde participó más del 100% de la lista nominal, boletas no extraídas de la urna, que era el ejemplo que ponía Edmundo ahorita de boletas que aparecieron sin dobleces, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en cada casilla, en donde además aparentemente tampoco hubo lista nominal, tiempos de votación muy superiores a los requeridos, es decir, cantidad de votos emitidos que hubieran requerido a lo mejor 20 horas de apertura en la casilla y que pues no se dio, y también en algunos casos incluso inducción del voto documentada alrededor y dentro de las casillas con el uso de acordeones que no pudieron ser detenidas. Aquí estamos hablando de 818 casillas y que ayer, y esto es importante aclararlo porque no estoy seguro que haya quedado claro en la conversación con Edmundo, estas casillas no se tomaron en cuenta para el cómputo. Simplemente no se tomaron en cuenta. Entonces, estas irregularidades están acreditadas y ayer el Consejo General tomó la determinación de no sumarlas al cómputo de las elecciones. Está, por otro lado, una cuestión que es bien importante, que fue lo que yo planteé al inicio de mi intervención. Desde mi perspectiva, se presentaron una serie de indicios, digamos, a lo largo de todo el proceso electoral, que a mí al menos me generan una duda razonable sobre la validez de la elección. Y fue por eso que planteé o propuse al colegiado no declarar la validez de la elección. No equivale a anularla, solo no declarar su validez. ¿Por qué? Porque hay indicios de potenciales irregularidades graves. ¿De dónde vienen estos indicios? Lo explico, creo que es muy claro, ¿no? Lo nombré como el elefante en la sala del que nadie quiere hablar. Totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, en la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina, en la Sala Superior y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Esto, en principio, pues quizás podríamos decir se trata de una muy exitosa, aunque improbable, pero una campaña muy exitosa. Sí podría haber sido, pero el problema es el siguiente. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los acordeones. Es decir, dijeron, yo no sé nada, yo no los pagué, yo no los ordené. Por lo tanto, al no haber sido pagadas por las candidaturas, solo puede entenderse que estos acordeones fueron pagados con recursos de terceros y por ende prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. Así de entrada. Entonces ya tenemos un problema de potencial ilicitud en esta propaganda, ¿no? Dos, constan elementos en los expedientes del propio INE de que al menos en 23 entidades federativas se han denunciado el uso de acordeones y 2 de estos acordeones también se denuncia que fueron distribuidos a nivel nacional. Incluso ya se dictaron medidas cautelares, 6 medidas cautelares en contra de estos acordeones, incluidos los nacionales. Es decir, hay un relativo grado de certeza de que sí se distribuyeron, certeza documentada me refiero, y se distribuyeron estos acordeones en todo el país. Ahora, estos acordeones son, de lo que tenemos registrado en las quejas del instituto, son 37 modelos diferentes. Y dirían, bueno, quizás algunos acordeones son para unos y otros para otros. ¿Cómo saberlo? Pues sí, el problema es que los ganadores, los 28 ganadores, coinciden en promedio con el 80 al 85% de lo que se promovió en estos 37 modelos de acordeones. Es decir, no son acordeones tan diferentes. Hay algunos diferentes, sí, pero coinciden entre el 80 y el 85%. Y pues naturalmente esto a mí me hace pensar que pues se trata de una estrategia de promoción, y ya vimos que si los deslindes son ciertos, presumiblemente ilícita, ¿no?, a favor de las candidaturas que curiosamente son las que ganan. El INE no puede
decretar la nulidad de una elección. No nos corresponde a nosotros y además esto de lo que estoy hablando son indicios, un cúmulo importante, pero son indicios. Lo que sí podríamos haber dicho es, no declaramos la validez porque tenemos dudas fundadas sobre esta y remitimos los expedientes que tenemos y remitimos los datos que detectamos a la Sala Superior del Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la sede jurisdiccional determine si fueron o no fueron válidas estas elecciones. No implicaba mi propuesta, apoyada por 4 más de mis colegas, no implicaba en modo alguno anular la elección, ni implicaba privarla de efectos. Se iban a entregar las constancias, solamente era dejar en claro que hay dudas y remitir todo esto a los jueces para que resolvieran ya finalmente sobre la validez. Como en cualquier órgano colegiado, pues hay diferencias de criterio, diferencias de interpretación. Mi propuesta no obtuvo una mayoría, pero pues bueno, en esto quedamos. Esto es por lo que respecta a las irregularidades e indicios de irregularidades. Hay un tercer punto que creo que es importante, porque también lo tocó el mundo ahorita. La organización de la elección. La organización de la elección en términos generales, perdón que lo diga, no fue la elección perfecta, fue la elección posible. Una elección sin tiempo, una elección sin dinero, una elección con una enorme adversidad jurídica y política, con un marco jurídico lleno de lagunas y contradicciones. Nosotros organizamos la elección posible y salió el día de la jornada electoral, en términos generales, una jornada pacífica y una jornada ordenada. Los casos graves ya los sacamos del cómputo, nos queda ver qué va a pasar con este otro aspecto. ¿Y cuáles son las posibilidades, Arturo? Pues, a ver, las posibilidades, ya se declaró la validez, pues, al menos de la Suprema Corte, todavía el día de hoy, entre hoy y el miércoles y jueves, vamos a terminar con la validez y cómputo de los demás cargos, pero pues lo que sigue es literalmente, después de entregar las constancias, es remitir los resultados a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, y en su caso, pues que las personas impugnen lo que tengan que impugnar, porque no se aprobó en Consejo General mi propuesta de remitir estos expedientes, ¿no? Para cerrar esta conversación, Arturo Castillo, como consejero electoral, como experto en la materia, ¿cuál es tu reflexión incluso más allá de tu tarea específica de consejero electoral y de lo que significa tu tarea en lo que corresponde a la organización y todo lo que va de la mano de esto, tu propia reflexión como experto en la materia de lo que está ocurriendo o cuál es el momento que vive la democracia mexicana? Algunos ya plantean que esto ya no será o ya no es democracia mexicana. Tu análisis central y amplio del tema, ¿cuál es? Pues mira, estamos viendo en efecto un proceso profundo de transformación del país en todos sus aspectos, y esto incluye también algunos aspectos que tocan a nuestros procesos electorales. Creo que por lo que respecta a la reforma en materia de la elección del Poder Judicial, lo dije el día de la jornada electoral, es necesario hacer ajustes importantes. O sea, el modelo como está legislado hasta el momento es un modelo que está lleno de contradicciones y lleno de lagunas. Así no podemos llegar a 2027. Creo que en todo caso hay que ajustar lo que se tenga que ajustar. 2, también, y esto se dijo ayer en el Consejo, incluso por mis colegas que no votaron con mi propuesta, ¿no? Estas 818 casillas nos están mostrando prácticas profundamente antidemocráticas que ya no existían en nuestro sistema y están volviendo a salir. Esto sí es preocupante. Y esto es una cuestión que tiene que ver con la cultura democrática de nuestro país y particularmente de nuestros actores políticos. Creo que este tipo de prácticas tienen que ser desterradas de nuevo de raíz y de manera inmediata. Esto sí, a mí sí me genera una cierta preocupación y fue por eso que ayer tomamos esta decisión de no contabilizar estas casillas. Pues Arturo Castillo, consejero electoral, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y seguiremos hablando si tú me lo permites. Gracias y buenos días. Claro que sí, Carmen, buen día. Bueno, un último asunto, perdón, Arturo. Sí, claro. Perdón que te detengo un segundo más. Es que venimos de escuchar a un candidato a magistrado que junto con otros les están pidiendo a ustedes, consejeros electorales,
que entreguen y publiquen la base de datos de registros individuales de boleta con el eslogan de boleta por boleta, voto por voto. Están pidiendo eso y la entrega y publicación de las actas levantadas. Es decir, la base de datos de registros individuales de boleta y las actas levantadas en cada casilla el día de la jornada electoral. ¿Eso sucederá? ¿Eso sucederá? A ver, yo no tengo registrado, escuché la entrevista, o sea, tengo presente el caso que me estás platicando. Yo en mi oficina hasta el momento no tengo registrada una solicitud por escrito en ese sentido. Mi opinión personal es que la información que estarían solicitando es información pública, eso es información que consigna los actos de autoridades en cumplimiento de sus mandatos legales. Pero si la están pidiendo es que no la tienen, ¿cierto? ¿Cómo? Digo, si le están pidiendo estos candidatos es que no la tienen, o sea, el tema es que tiene que pasar. Sí, en efecto, no, es lo que te digo, o sea, las actas, lo comentaba la persona que entrevistabas, la candidatura que entrevistaste, en efecto las candidaturas pues no tienen en sus manos las actas ni de la jornada electoral ni las actas del cómputo distrital, eso es totalmente cierto, y también es cierto que no es pública o no está, digamos, al acceso público abierto la base de datos a ese nivel de detalle que comentaba la candidatura. Mi opinión personal solamente es que se trata de documentos públicos que documentan el ejercicio de las facultades de esta autoridad y en ese sentido pues tendrían que hacerse públicos. Pues ahí está. Gracias por contestar también esto, Arturo. Estamos en contacto y muy buenos días.